El tema de hoy, tejido conectivo, o también se lo llama tejido conjuntivo. El nombre se lo pusieron hace siglos, porque en ese momento se pensaba que para lo único que servía era para conectar los otros tejidos, por eso conectivo. O conjuntivo, conjunto, une los otros tejidos. Eso era lo que se pensaba. Con el tiempo fue cambiando la idea y resultó que es un tejido, a veces digo el más complejo, pero después me arrepiento porque en la siguiente clase viene otro que también es complejo. El único tejido que siempre se subestimó, que siempre se pensó que era el más fácil, era el epitelial, de revestimiento. Pasó a ser hoy en día también un tejido tremendamente complejo, porque en muchos órganos el tejido epitelial es el que cumple la función del órgano y todo lo demás está de relleno. Por ejemplo, en el intestino, el epitelio del intestino es el que absorbe los alimentos, es el que cumple la función del órgano, la función del intestino. Y absorbe y también descompone químicamente las moléculas, también produce hormonas el epitelio del tubo digestivo. O sea, todos los tejidos realmente son extremadamente complicados. A nivel microscópico, tal vez la ventaja del epitelial, que es el más fácil de reconocer. El tejido conectivo, entonces, una función general, podemos decir que es esa: unir los demás tejidos. Es un tejido que está en gran cantidad, hay muchos kilos de tejido conectivo en el cuerpo, muchos kilos. La mayoría del cuerpo humano es tejido conectivo, en peso. ¿Por qué? Porque el hueso es tejido conectivo, el cartílago es tejido conectivo, la sangre es tejido conectivo. Entonces, la gran mayoría del cuerpo humano es tejido conectivo. Acá tenemos una clasificación que nos va a servir para empezar, donde vemos que hay tres tipos de tejido conectivo. Tejido conectivo propiamente dicho. En medicina usamos esas palabras comúnmente, propiamente dicho. Se usa eso en medicina cuando una palabra o un término se usa para muchas cosas, pero una sola es la real. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene fiebre propiamente dicha, o sea, tiene mucha fiebre, porque si tuviera menos de 37 es febrícula, no es fiebre. Entonces decimos propiamente dicho cuando queremos decir que eso realmente es lo más importante. El tejido conectivo propiamente dicho es lo que antes se conocía como tejido conectivo. Los demás eran otros tejidos hace unos años atrás. Ahora decimos que hay cuatro tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Antes se decía que los tejidos eran muchos más. Estaba el tejido adiposo, tejido sanguíneo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y linfoide. Hoy todos estos se los agrupa dentro del tejido conectivo. Son tejidos conectivos, pero especializados. Por eso al que no es especializado, al que inicialmente se lo llamó tejido conectivo, se le dejó el nombre de propiamente dicho. Y también hay un tejido conectivo llamado embrionario, obviamente el que está en el embrión, que nunca le dimos ninguna importancia. Nunca le dimos importancia, siempre fue una palabrita para mencionar el tejido conectivo del embrión, que es el tejido antes de que se llame conectivo en el embrión, el mesodermo, antes de pasar a llamarse tejido conectivo, se llama mesénquima. Entonces siempre mencionábamos eso simplemente, es un nombre. El tejido, el mesodermo se transforma en mesénquima, el mesénquima se transforma en tejido conectivo. No le damos ninguna importancia y en los libros de histología todavía es un nombre nada más. Lo mismo que el tejido conectivo mucoso.
que es el que forma lo que se llama la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Es el tejido conectivo del cordón umbilical. Y eso también es todo lo que decíamos. Resulta ser que una de las posibilidades que encuentran los que estudian la historia de la medicina, la historia de los paradigmas de la ciencia, cómo van cambiando los paradigmas científicos, los que estudian cómo puede llegar a evolucionar la medicina en el futuro. Desde hace unas décadas que nos vienen diciendo que el próximo paso de la medicina, después de haber sido la medicina, como vimos en la primera clase, la medicina mágica, después la medicina humoral, que era la hipocrática, después la medicina científica, que es la actual. Se decía y se dice que el próximo paso de la medicina sería la medicina genética, donde ahí se podrán curar todas las enfermedades genéticas, cambiando los genes, y también se pueden arreglar la mayoría de las enfermedades crónicas haciendo modificaciones en los genes. Todos nos encaminamos por ese lado, hay un gran auge de la genética. Sin embargo, las cosas parece que están cambiando, y ahora los pronosticadores, digamos así, los que dicen para dónde puede ser que venga la gran revolución de la medicina, la próxima gran revolución, si es que viene, en nuestra generación, tal vez venga dentro de 1000 años, no lo sabremos, pero dicen que va a ser justamente por este tejido que nunca le dimos importancia, por el tejido conectivo embrionario. Acá está aparentemente la clave para el próximo cambio de paradigma de la medicina, y la medicina tal vez dé un vuelco enorme por este tejido tan insignificante. ¿Por qué? Porque las células de este tejido conectivo embrionario, ya sea mesenquimático o mucoso, que es lo mismo, solamente que este está en el embrión y este está en el cordón umbilical, las células que tiene son células madre, tienen capacidad de transformarse en cualquier otra célula. Y entonces lo que se está tratando ahora de dominar es a estas células madre, y si logramos dominar a las células madre, si la célula madre puede transformarse en cualquier otra célula, y si nosotros la dominamos, quiere decir que podemos fabricar cualquier órgano, diciéndole a las células madre que se transformen en células musculares cardíacas y formen un nuevo corazón, así como lo hacen en el embrión. En el embrión lo hacen. Están viendo ustedes embriología. En el embrión hacen eso. A partir de las células madre, las células embrionarias de la mórula, se forman todos los órganos. Entonces ahora están diciendo, ¿y si el embrión lo hace? Y el embrión lo hace a través de un plan que viene cumpliéndose desde hace millones de años, ¿no? Si hay un plan, nosotros no podríamos dominar ese plan y decirle a la célula embrionaria que me haga un corazón para esta persona que lo necesita. Es más, podría a cada persona que nace guardar algunas de estas células para el día que se enferme y necesite un corazón o un cerebro o un riñón. Cada uno de nosotros podría tener guardadas un poquito de este tejido conectivo embrionario en un banco de tejidos, y dentro de 50, 60, 70 años tengo un infarto, que agarren esas células que están en el banco, que dice ahí Kremenchuk, para cuando sea viejito, me inyecten en el corazón una de esas células y le den el plan. Lo difícil es saber cómo le damos el plan. Le dé el plan a esa célula para que me hagan un pedazo de corazón nuevo. Lo mismo si tengo un infarto cerebral, o lo mismo si tengo una úlcera en la piel. Me pongo algunas células madre, les doy el plan para que se transformen en células de la piel y tengo piel nueva. Y lo mismo para cualquier órgano y para cualquier enfermedad. Tengo un cáncer de hígado y sáquenme medio hígado o 3/4, o sáquenme un riñón. Me ponen algunas células madre, les dan el plan para transformarse en hígado y tengo un hígado nuevo cada vez que lo necesite.
Eso es un cambio extraordinario. Pero claro, ese plan, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene los planos por los cuales las células del embrión saben qué tienen que hacer durante 9 meses para formar un bebé? ¿Quién tiene ese plan? Lo tiene el embrión. ¿Dónde lo tiene ese plan? Lo tienen los genes. Ahí se junta la genética con esto también. Si nosotros pudiéramos conocer ese plan y saber qué tiene que hacer la célula minuto a minuto para formar un corazón, solucionado el tema de los órganos. Claro, tener ese plan a la naturaleza le llevó unos 3.000, 4.000 millones de años. No veo muy probable que el ser humano pueda tener ese plan. Sería jugar a ser dioses, ¿no? Puedo hacer lo que quiera con el ser humano y con cualquier animal y vegetal si tengo el plan. Tengo el plan para que una célula forme una persona. Detalladamente tengo el mismo plan que tiene el embrión. Bueno, soy Dios. Me fabrico un bebé cuando yo quiero. Y me lo hago a mi gusto también, ¿no? No creo que tengamos ese plan, pero pasó algo inesperado con este tejido. Por eso les digo que es tan importante este tejido. Se transformó en la vedette hoy en día de los tejidos. Todo el mundo hablando de las células madre en todos los países. Estados Unidos, así como invirtió miles de millones de dólares para dominar la genética, y domina la genética, Estados Unidos quiere tener ese plan genético antes que los demás. Imagínate el país que tenga el plan completo para hacer lo que quiera con una célula. Bueno, son los dueños del mundo, ¿no? Bueno, Estados Unidos invirtió ahora también inmensas cantidades de dinero para tener el plan de las células madre. Pero parece que, yo creería que tardará, salvo que pase algo extraordinario, tardará cientos o tal vez miles de años. No se olviden que para pasar de la medicina mágica a la siguiente etapa se tardó 50.000 años. Y para pasar de la medicina hipocrática a la medicina científica se tardó casi 2.000 años. Y la medicina científica la tenemos hace 100 años. O sea, por ahí pasan 2.000, 3.000, 50.000 años sin que la medicina cambie. Pero apareció un detalle que está revolucionando todo, que estas células, por algún motivo que nadie sabe todavía, cuando se las pone en un organismo que tiene un órgano dañado, ellas mismas desarrollan el plan para arreglar ese órgano, sin que nadie se los diga. No hay ni la menor idea todavía de cómo lo hacen. O sea, yo le pongo esta célula embrionaria a una persona que tiene un infarto de corazón, la célula solita va y le arregla el corazón, porque detecta que el corazón está dañado. Si lo que tengo es un infarto de cerebro, la célula va al cerebro y arregla el cerebro. No se sabe cómo esa célula recibe información, si será a través de hormonas, de señales nerviosas, neuroquímicos, pero esta célula embrionaria, aparentemente el organismo le indica cómo tiene que hacer, qué órgano tiene que arreglar y dónde tiene que ir para arreglar el órgano. O sea, es una cosa realmente maravillosa, ¿no? Se está trabajando en eso. En todo el mundo van a escuchar hablar de células madre, ley de células madre. En la Argentina se está hablando mucho, una ley para estudiar las células madre, si sirve, si no sirve. Es un tema complejo. Pero ustedes fíjense entonces, qué interesante cómo el tejido que menos nos interesaba, porque prácticamente no hay nada para ver, este tejido conectivo embrionario con el microscopio no se ve nada, se ve una sustancia prácticamente borrosa, con algunas células perdidas por ahí, algunas fibras, nada más. Pero resultó ser que esas células eran las células más importantes de las que estamos hablando en este momento. Muy bien, hoy vamos a ir al tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo embrionario ya lo mencioné, no hay más que eso. Y estos son las próximas clases, cada uno es una clase. Tejido sanguíneo, cartílago, hueso, hematopoyético, linfoide, son todas clases a lo largo del año. Después falta tejido muscular y nervioso y terminó el estudio de los tejidos. Más o menos para mitad de año terminamos el estudio de los tejidos. El tejido conectivo entonces, propiamente dicho.
Ese sí, ¿cuál es la función que tiene? Una función es rellenar, unir, conectar los demás tejidos. Pero la función más importante que tiene, la función más importante, es que el tejido conectivo es el que le lleva la nutrición a los demás tejidos. El tejido conectivo es el que tiene los vasos sanguíneos. Y es el único tejido que tiene los vasos sanguíneos. El tejido epitelial necesita el conectivo para nutrirse, porque el epitelial no tiene vasos. El tejido muscular necesita el tejido conectivo para nutrirse. La excepción tal vez es el tejido nervioso, que tiene en el sistema nervioso central sus vasos sanguíneos sin tejido conectivo. Es una excepción. Pero el tejido conectivo es el que nutre a todos los demás. Nutre a todos los demás. Entonces ahí tenemos una segunda función: conectar, unir, rellenar. Segunda función global es nutrir a los demás tejidos. Y la tercera, también muy importante, es que el tejido conectivo, estamos hablando siempre del propiamente dicho, el tejido conectivo es el campo de batalla donde se pelea la guerra permanente de la inmunidad. El tejido conectivo es un campo de batalla donde van a encontrar todos los soldados amigos, que son las células del sistema inmunológico de cada uno de nosotros que nos defienden. Y cuando hay una invasión por bacterias, parásitos o virus o lo que fuera, en el tejido conectivo es donde se libra la batalla. Ahí es donde se libra la batalla. Es un tejido con un enorme poder inmunológico. Ahí se produce la inflamación. Ahí se producen todos los fenómenos inmunológicos que pueden triunfar y se nos va la infección, o pueden perder y la infección nos mata. Es ahí en el tejido conectivo. Y por eso las enfermedades del tejido conectivo son enfermedades inmunológicas. El tejido conectivo tiene tantas enfermedades que hay todo un capítulo en la medicina que se llaman conectivopatías. Pato, enfermedad. Enfermedades del tejido conectivo, conectivopatías. Hay muchísimas, hay especialistas en conectivopatías. Es una especialidad que se estudia después de recibido. Pueden hacer la residencia para ser especialistas en enfermedades de este tejido solamente, del conectivo propiamente dicho, ni siquiera hablar de los demás, ¿no? ¿Quién es ese especialista? Bueno, antes se llamaba reumatólogo. Es la reumatología, que es un nombre muy antiguo que no tiene un significado hoy en día real. Hoy en día se llaman especialistas en conectivopatías o enfermedades del tejido conectivo. Porque esas enfermedades que antes se llamaban reumáticas y que se siguen llamando reumáticas son enfermedades en realidad inmunológicas del tejido conectivo. Y son todas graves y crónicas, incurables. Todas. Ese tejido conectivo, propiamente dicho, lo dividimos en dos tipos: laxo y denso. Laxo y denso. El laxo, la función fundamental que tiene, de estas tres que dije, es la de nutrir y la función inmunológica. La función de relleno y de sostén es menos importante. El denso, al revés. La función principal es la de sostén y la menos importante es la inmunológica y la de nutrición. A su vez, el tejido conectivo denso lo dividimos en no modelado y modelado, como vamos a ver enseguida. Ahí tenemos entonces un panorama del tejido conectivo propiamente dicho. Vamos a ver algunas imágenes, para lo cual vamos a entrar directamente a ver fotos, que es lo que más me interesa, ver la parte práctica. Acá tengo fotos de tejido conectivo no especializado, laxo y denso. Vamos a ver primero el laxo.
¿Dónde se encuentra el tejido conectivo laxo? Por supuesto que se encuentra en todos los órganos. Todos los órganos tienen todos los tejidos, salvo excepción. Siempre hay alguna excepción. En esas reglas que yo les voy dando, esta es una regla importante. Todos los órganos tienen todos los tejidos. Si les preguntan dónde hay tejido conectivo laxo, en todos los órganos. Les están preguntando dónde hay mucho, porque el profesor también sabe que hay en todos los órganos. Les está preguntando, está expresándose mal. ¿Dónde hay mucho tejido conectivo laxo? Bueno, tejido conectivo laxo van a encontrar en lo que se llama el corion de todos los órganos. ¿Qué es el corion en cualquier órgano? El corion es el tejido conectivo laxo que está debajo del epitelio. A eso se lo llama corion. Entonces acá tenemos algunas imágenes. Fíjense ustedes, tenemos un preparado histológico. Como siempre les digo, tenemos que buscar acá a nuestro amigo que ya lo conocemos. Si no conocemos a ningún amigo, acá no vamos a encontrar nada. Para el que sabe un poquito de histología, para el que aprobó la materia, digamos, esto es muy fácil, porque yo estoy viendo con el microscopio estas estructuras en forma de prolongaciones. Y eso yo ya sé que está en algunos lugares. Para el que conoce todo el cuerpo, esto ya sé dónde está. Estas estructuras con forma de prolongaciones están solamente en dos lugares, en el intestino delgado o en la vesícula biliar. Esto es intestino delgado. La vesícula biliar tiene algunas diferencias, pero esto yo ya sé solamente viendo la foto con poco aumento, que tanto problema le trae a los alumnos en los exámenes. Solamente con ver esas vellosidades, que se llaman así, vellosidades, yo ya sé que esto es intestino delgado. En la vesícula biliar son parecidas y se llaman pseudo vellosidades, pseudo falso, son falsas vellosidades porque son parecidas pero no son iguales. Fíjense con qué poquito yo les hago el diagnóstico ya de qué órgano es. A veces el alumno está media hora mirando. Dice, es tan sencillo, intestino delgado, doctor, porque tiene vellosidades. Muy bien. De todos modos vamos a ver más detalle. ¿Dónde encuentro acá tejido epitelial? Muy sencillo, como dije en la primera clase. Me fijo donde no hay nada, lo primero que toco siempre es tejido epitelial. Esto es tejido epitelial. Esto es tejido epitelial. ¿Qué epitelio es este? Esto lo puedo deducir de varias formas, porque la verdad que no se ve muy bien. Yo diría, no estoy muy seguro, mirándolo sin saber, no estoy muy seguro si esto es simple o estratificado. No estoy muy seguro. Y tampoco estoy muy seguro que sea cilíndrico. Por eso les digo, no es cuestión de mirar, sino que es cuestión de saber y deducir. Entonces, como yo no me quiero arriesgar, no voy a decir que es mirando el epitelio. Voy a mirar otra cosa. Primero, si yo dije que estos son vellosidades y yo sé qué epitelio tienen las vellosidades del intestino, no me hace falta ni mirarlo, porque yo sé de memoria que el intestino delgado tiene epitelio cilíndrico simple. Entonces yo miro esto y me preguntan qué epitelio tiene, ni lo miro, cilíndrico simple, porque ya me di cuenta de entrada que esto es intestino delgado. Si estoy en un examen, hago como que lo miro, le doy un vistazo, pero yo ya sé qué es, ya lo sé. Si me fallara esto y resulta que no me doy cuenta que es intestino, yo tengo otro elemento acá. Yo tengo acá estos globitos blancos que son células caliciformes. ¿Qué epitelio tiene células caliciformes? Solamente los cilíndricos. No existen células caliciformes ni en los planos ni en los cúbicos, solamente en los cilíndricos. Puede ser cilíndrico simple o cilíndrico pseudoestratificado. Me quedan ahí las dos variantes. Si yo, fíjense ustedes qué razonamiento hay que hacer. Solamente viendo estos globitos, que les digo globitos, y en inglés se llaman células globito, no se llaman células caliciformes, células globito. Acá les decimos caliciformes, que quiere decir forme, forma, cáliz,
Un cáliz es una copa, forma de copa. Ustedes dirán, pero tiene forma de globito. Bueno, seguramente en la clase de tejido glandular les explicaron por qué tienen forma de globito, pero en realidad son una copa. Pero ya viendo esta célula solamente, yo acá no puedo decir ni plano ni cúbico, tengo que decir cilíndrico, me falta el apellido. ¿Será cilíndrico simple o cilíndrico pseudoestratificado? Tengo otro elemento más para deducir. Veo en la superficie apical del epitelio una línea más acidófila, bastante bien marcada. Eso es la chapa estriada. Acá no veo cilias. Si yo viera cilias, esto es pseudoestratificado, porque el cilíndrico con células caliciformes es pseudoestratificado, es el epitelio respiratorio. Ahora, cilíndrico con células caliciformes y sin cilias es cilíndrico simple, y además le veo la chapa estriada. Entonces es todo deducciones. En ningún momento miré siquiera el epitelio, estoy deduciendo, ¿sí? Entonces el epitelio, a pesar de, como ustedes ven acá, no se ve bien, yo puedo asegurar que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada del intestino delgado. Es bastante fácil. Muy bien. ¿Y dónde está el tejido conectivo? Siempre donde termina el epitelial, que el límite es bastante neto, esto ya es tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo. ¿Qué tejido conectivo es? Laxo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene muchas células. De la célula veo solamente los núcleos. Tiene muchas células. Van a comparar enseguida con el denso, que tiene muy poquitas células. Es muy fácil la diferencia. Así que esto es laxo. Pero además, si yo no me acordara, tengo que saber que debajo del tejido epitelial, debajo o en contacto en realidad, en contacto con el tejido epitelial, siempre hay tejido conectivo, no tiene excepciones. Y además siempre es laxo, y tampoco hay excepciones, siempre es laxo. O sea, me dicen, ¿qué tejido es este? Y yo no miro el tejido, yo pienso, ¿qué me está marcando? Me está marcando un tejido que está en contacto con un epitelio. Tiene que ser conectivo laxo, no puede ser otra cosa. Le digo conectivo laxo y le digo por qué. Porque está debajo de un epitelio. Te estoy dando el fundamento, no me puede decir que está mal. En cambio, si yo miro y trato de averiguar qué será, me puedo equivocar. Es todo razonamiento. Esto entonces es conectivo laxo. Es un tejido que tiene muchas células, pocas fibras. Las células que tiene son muy variadas. Acá hay muchos tipos de células distintas. El conectivo no es como el epitelial, donde todas las células son iguales, son todas cilíndricas simples, también hay algunas caliciformes. No, el conectivo tiene muchos tipos de células, que vamos a ir viendo un poco más adelante. Y tiene fibras, que acá se ve alguna, pero poca cantidad, no las puedo ver bien. Lo que predomina en el conectivo laxo son las células. Así que lo encontramos en el corion de los órganos. ¿Qué es el corion? Es el tejido conectivo laxo que se encuentra en contacto con los epitelios. Eso se llama corion. ¿Qué hay entre el tejido epitelial y el corion? La membrana basal. ¿Por qué? ¿La estoy viendo? No, no se ve con el microscopio óptico, pero yo sé que está. Yo sé que está. El tejido epitelial, les decía, en muchos órganos es el que cumple la verdadera función del órgano. En esos órganos, al tejido epitelial se lo llamaba, hace 300 años, se lo llamaba parénquima. Se sigue usando el nombre. Parénquima de un órgano es la parte del órgano que cumple la función. Y es el tejido epitelial del órgano. Es un nombre muy antiguo, cuando solamente se conocían dos tejidos, el parénquima y el estroma. El parénquima es el tejido epitelial y el estroma es el tejido conectivo de hoy en día. Pero sin embargo se sigue usando, van a ver ustedes en todos los libros y en todos los libros de patología también, van a ver que les dice que el paciente tiene una enfermedad parenquimatosa del hígado. ¿Qué me está diciendo?
tiene una enfermedad del epitelio del hígado. O tiene un tumor del estroma, les va a decir. ¿Qué me está diciendo? Un tumor del tejido conectivo. Entonces, parénquima y estroma, acuérdense los nombres. Muy bien, tejido conectivo laxo. Acá tienen con más detalle. Acá sí, hermosa fotografía. Se ve el epitelio cilíndrico simple, las células perfectamente rectangulares en el corte, núcleo ovalado en el tercio basal. Y esto es el tejido conectivo laxo, esto es el corion. En todos los órganos vamos a encontrar el corion. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. Acá se ve muy bien la chapa estriada. Perfecta. Epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Esto es intestino o vesícula biliar. Los dos tienen cilíndrico simple con chapa estriada, pero el intestino tiene células caliciformes, la vesícula biliar no tiene. Acá no veo células caliciformes claramente, pero es un pedacito muy chiquitito, así que a lo mejor no sé si es o no es vesícula biliar. Es muy poquito, habría que recorrer un poquito más. De acá para arriba, el corion. Este es el corion. Y acá lo mismo otra vez. Acá estamos viendo, sí, vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos que hay en el tejido epitelial. En el tejido, perdón, conectivo. El corion es el que tiene más vasos sanguíneos, porque tiene que nutrir, acuérdense, al epitelio. Entonces va a ser muy fácil que encuentre vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo. Acá veo dos núcleos. ¿Qué epitelio es este? Plano simple. ¿Por qué? ¿Lo vi plano? ¿Lo vi simple? ¿Está perfecto? No, porque yo sé de memoria y no hay ninguna excepción, perdón, hay una excepción, que todos los vasos sanguíneos tienen epitelio plano simple. Hay una sola, que son las vénulas de los ganglios linfáticos, se llaman vénulas de endotelio alto, que tienen epitelio cúbico simple. Es una sola excepción, no tiene tampoco tanta importancia. Pero si me preguntan, ¿qué epitelio ve acá? Y yo acá no veo ninguno porque no se ve ningún núcleo, pero yo le digo plano simple, esto es un vaso sanguíneo. Y acá lo mismo. Y acá veo un vaso sanguíneo, acá se ve bien el epitelio plano simple, adentro del vaso se ven dos glóbulos blancos. Este tiene tres, parece que tuviera tres núcleos, en realidad no hay ningún glóbulo blanco que tenga más de un núcleo, entonces yo no puedo decir que tiene tres núcleos. Lo que pasa es que tiene el núcleo con tres lóbulos y por el corte se ven separados. Es un núcleo trilobulado este. Este es un neutrófilo joven. Es un neutrófilo recién salidito de la médula ósea y se metió ya en la sangre. Este tiene aparentemente también dos o tres núcleos, también es un neutrófilo joven, que son la mayoría, ¿no?, de los que van a encontrar. Y así uno sigue y sigue deduciendo permanentemente. Imagínense la cantidad de cosas que hay ahí para ver. Muy bien, tejido conectivo laxo entonces. Más imágenes de conectivo laxo. Esto podría ser un acino seroso. Esto es tejido epitelial, acá hay una luz. Si esto es una luz, o sea un espacio libre, esto es tejido epitelial. Con esta forma redondeada es un acino. La coloración de este acino es fuerte, lo veo colorado intensamente, basófilo en la parte basal y acidófilo en la parte apical. No lo veo así, no lo veo. Lo que yo veo es que este acino no es mucoso, el mucoso se ve blanco. Este no es mucoso, este es seroso. En teoría yo sé que la parte basal es basófila y la apical es acidófila, entonces lo digo, pero yo no estoy viendo acá azul y acá rojo. ¿Por qué? Porque el color salió bastante parecido entre el azul y el rojo en la fotografía. Entonces, como siempre les digo, 50% lo que veo y 50% lo que le agrego con mis conocimientos, ¿no? No van a esperar ver todo. Acinos serosos, epitelio, por lo tanto en contacto con el epitelio, tejido conectivo laxo que forma el corion de este órgano. Estos son acinos serosos. Como veo todo acinos serosos, no veo ningún mucoso. Supongamos que yo corro un poquito el preparado
muevo el vidrio y veo que son todos serosos, y veo que es un órgano que lo único que tiene adentro son acinos serosos, o no veo un epitelio que me haga pensar en un órgano hueco, veo un órgano macizo con acinos serosos. ¿Qué puede ser? Acinos serosos en todo el órgano son dos nada más: páncreas y parótida. Con esta imagen yo les digo, esto es páncreas o parótida. Si yo recorro el órgano, voy moviendo el preparado y veo todo lo mismo, es parótida. Si yo de golpe me encuentro con una isla que no tiene acinos, dentro de este mar de acinos me encuentro una isla que no tiene acinos, es páncreas. Y esa isla son los islotes de Langerhans, donde se produce la insulina, que por eso le pusieron el nombre. En un mar de acinos vemos una isla de células. Le pusieron isla, Langerhans le puso isla, y ahí le quedó el nombre. Islas, islotes de Langerhans. Así que fíjense nuevamente, con una imagen hago enseguida el diagnóstico del órgano, del epitelio, del conectivo, y si esperan un ratito más, les digo qué célula es cada una de estas. Tenemos que avanzar un poquito más en la explicación. Muy bien, esa fue la primera, que ya la vimos. Entonces tenemos corion. Vamos al tejido conectivo denso. Tenemos dos tipos: modelado y no modelado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá por suerte el nombre lo pusieron bien. El modelado se refiere a que está ordenado, y el no modelado está desordenado. Por eso le pusieron modelado y no modelado. Más claro sería ordenado y desordenado, pero bueno, la palabra ya gustó. Y la costumbre en la medicina es que el que encuentra algo lo bautiza, y el nombre que le puso se deja aunque se descubra después que estaba mal. Es la costumbre en la medicina. Por eso hay un montón de cosas que tienen nombres que no son correctos, porque la costumbre en la medicina es no cambiar el nombre en honor al que lo descubrió. El que descubre algo le pone el nombre, y en los libros figura el nombre que le puso él y se le pone el epónimo. ¿Qué es el epónimo? Es el nombre del descubridor. Islotes de Langerhans. Langerhans descubrió los islotes que producen la insulina. No son islotes, ni son islas, ni estamos hablando de geografía, pero el nombre quedó. Y Langerhans es el epónimo, es el nombre en honor al doctor Langerhans. Islotes de Langerhans. Entonces, si uno descubre algo, si cualquiera de ustedes descubre algo, hay que fijarse muy bien qué nombre le va a poner uno en base a sus conocimientos, y ese nombre va a quedar para la historia, acompañado con el apellido de ustedes. Por eso muchas veces nosotros preguntamos siempre los epónimos, hay que saberlos. Islotes del páncreas, está bien. Islotes productores de insulina, está bien. Pero se llaman islotes de Langerhans, y Langerhans bien escrito. Es como que yo un día descubro algo, le pongo islotes de Kremenchuk y yo quiero que me escriban bien el apellido. Entonces, viste, al que no ponga islotes de Kremenchuk correctamente, lo aplazamos. Bueno, hacemos lo mismo con todos. Me escriben Langerhans mal escrito y está mal. Y los alumnos, o sea ustedes, a veces se enojan. Porque puse islotes de Langershofen. Bueno, no se llaman así. No se llaman así, porque vos algún día vas a leer algún libro que en lugar de islotes va a decir otra cosa, de Langerhans, o te vas a ir a otro país y te van a decir Langerhans Instrumpfen, y vos, Langerhans, me debe estar hablando de los islotes de Langerhans. Te vas a orientar enseguida, porque Langerhans muchas otras cosas más nos descubrió, los islotes. Entonces es importante acordarse los epónimos y saber cómo se escribe el nombre correctamente de cada persona, y lo controlamos en los exámenes. Vamos al tejido conectivo entonces no modelado, al desordenado. ¿Dónde hay mucho de este tejido conectivo? En la piel. Hay mucho en la piel.
Acá tenemos un preparado de piel. ¿Cómo sé que es piel? Muy fácil. Veo queratina, que es fácil de distinguir. Si es queratina, miren la deducción que hago. Yo puse la foto, di un vistazo y dije, queratina. Si es queratina, el epitelio es plano estratificado. Y es piel, porque es el único órgano del humano que tiene queratina. Listo. No mire nada más. Vistazo, piel. ¿Cómo sabe el profesor? No, no sé nada. Yo vi la queratina. El resto es todo deducciones, nada más. Plano estratificado, se ve muy mal, pero sí se ve bien la queratina. Alcanza y sobra como para hacer el diagnóstico de piel. Y esto es todo tejido conectivo denso, no modelado. Está desordenado. Todo esto es conectivo denso no modelado. Tiene la característica de que la mayoría son fibras. Todo esto que ven acidófilos son fibras colágenas. Las elásticas no se ven y las reticulares tampoco con técnica de rutina. Esta es siempre técnica de rutina. Todo esto es una gran cantidad de fibras colágenas que ustedes tienen en su plenitud y que yo he perdido ya la mayoría porque con los años estas fibras colágenas se van renovando lentamente, va disminuyendo el colágeno y se nos cae la cara a todos, la cara y el resto. Así que las mujeres están muy preocupadas por este tejido, muy preocupadas, y se hacen cualquier cosa y pagan fortunas para que alguien les arregle un poquito este tejido. Se inyectan lo que les digan que hay que inyectarse para reemplazar estas fibras, ácido hialurónico, silicona, lo que venga, crema, shampoo con colágeno, caramelo con colágeno, inyecciones de colágeno, hacen cualquier cosa. No sirve para nada todo eso. No sirve para nada. Yo me puedo meter en una bañadera llena de colágeno, pero eso no va a hacer que el colágeno de mi dermis mejore. Tampoco va a servir para nada lavarme el pelo con colágeno. El colágeno no se absorbe. Entonces, si ustedes van aprendiendo ahora un poquito de medicina, tienen que aprender lo que yo siempre digo, que es la lógica del cuerpo humano. Con eso van a ser buenos médicos. El sentido común. El sentido común, la lógica del cuerpo humano. Doctor, ¿tomo pastillas de colágeno? No, mejor cómase un pote de gelatina. La gelatina es colágeno puro. ¿Y con eso me va a mejorar la piel? No. Porque usted tiene que renovar el colágeno que está dentro de la dermis, no lo tiene que comer. Lo que usted come se digiere en el tubo digestivo. ¿Me inyecto colágeno? Sí, pero después de unas pocas semanas se va a ir. Va a desaparecer. Y el shampoo con colágeno, para lavarse la cabeza, para hacer espuma, no se va a absorber. O sea, hay una lógica en el cuerpo humano, que los médicos la sabemos. Y en base a eso podemos predecir, podemos determinar si un tratamiento sirve o no sirve. Pero el ser humano, insisto, por ahí los aburro con esto, piensen siempre que venimos de 50.000 años de medicina mágica. La gente sigue pensando que la medicina es mágica. Un principio de la medicina mágica, estoy hablando de la antigüedad, del hombre primitivo, un principio decía que para mejorar un órgano hay que comer ese órgano. Era lo que se hacía. Entonces, a una persona que tiene problemas en las articulaciones, ¿qué le damos de comer? Cartílago. ¿Va a servir para algo? No, se digiere. El cartílago se digiere y se absorben los aminoácidos y se absorben las moléculas, no el cartílago. Me puedo comer un tiburón entero que no me va a mejorar el colágeno de mis articulaciones, pero la gente toma pastillas de cartílago. ¿Cuál es el animal con más cartílago en la naturaleza? El tiburón. Cartílago de tiburón. Y si ese bicho está sanito en el agua, piensa la gente, yo me como un pedazo de tiburón y las articulaciones me van a quedar bárbaros. No, es mentira. Y sin embargo el cartílago de tiburón se vende y los laboratorios que lo fabrican ganan fortuna, engañando a la gente. Es mentira. Cuando yo era chiquito,
estaba de moda se pensaba, en este mismo pensamiento que estoy hablando ahora, se decía que para ser más inteligente, ¿qué había que comer? Cerebro. Entonces mi mamá me hacía 3 veces por semana seso. Me hacía un día ensalada de seso con cebolla, me hacía buñuelos de seso fritos y me hacía tortilla de seso 3 veces por semana para que el nene salga inteligente. Con lo cual demostramos 2 cosas: que aumenta el colesterol, porque yo tendría el colesterol por las nubes, y que no te hace más inteligente. Y como mucho me hizo más parecido al seso que me comí, porque me daba cerebro de vaca mi mamá, no humano. Entonces estaba de moda ese pensamiento: hay que comer seso para que el nene sea inteligente. No es así. No es así. Lo mismo que tomar colágeno, lavarse con colágeno, esmalte de uñas con colágeno, crema con colágeno. El colágeno no se absorbe. No tienen la plata en crema con colágeno carísima. Es mentira, no se absorbe. Y así como eso, muchas cosas que la gente piensa que hay que comer. Ando mal del hígado. Come hígado, que te va a hacer bien. No hay que comer hígado para el hígado. No es así. Bueno, acá tenemos un poquito más de detalle. Ven acá las fibras colágenas. Esas fibras las producen las células del tejido conectivo, que vamos a ver después, los fibroblastos. Son las que lo producen, y si yo quisiera hacer algo para tener mejor el colágeno y verme más joven, lo único que podría hacer es estimular a los fibroblastos para que produzcan más colágeno. Ahí sí, pero no hay nada. No hay ningún medicamento que estimule al fibroblasto para que produzca más colágeno. Ahí estaría donde yo te la creo. Si veo que es cierto, bueno, estamos por buen camino. Ahora, después, comerlo o bañarme con colágeno. ¿Ven? Tejido conectivo denso no modelado, está desordenado. Pocas células. ¿Qué célula es esta, señor alumno? Y se la pasan mirando y mirando y mirando. No, en el tejido conectivo denso, las células son los fibrocitos. Tiene unas células que se llaman fibrocitos, en su enorme mayoría. Difícil ver otra célula que no sea un fibrocito. Después vamos a ver las células, seguramente la clase que viene. Hoy vamos a ver los tipos de tejido conectivo. Pero las células son fibrocitos. Nuevamente, tejido conectivo denso no modelado, en su gran mayoría podemos encontrar en la dermis de la piel. Ahí es donde más cantidad hay, y después pueden encontrar denso no modelado también en la glándula mamaria. Es el otro órgano que tiene gran cantidad, y por eso las chicas se hacen grandes. ¿Y qué se les cae? Se les cae el colágeno, ¿no? Claro, es el sostén. Estas fibras son las que sostienen también la glándula mamaria. Son esos 2 órganos. Así que, nuevamente, el razonamiento inverso. Veo esto, ¿qué órgano es? ¿Qué pregunta? ¿Me está matando con esto? Nada. Tejido conectivo denso no modelado en gran cantidad. ¿Piel o glándula mamaria? Listo. ¿Y qué células son? Fibrocitos. Ya está, entendió la histología. No va a tener problemas. Un poco más de aumento, las fibras colágenas, todo desordenado. Y acá también con más aumento, y los fibrocitos. Los fibrocitos son las células que están en el tejido conectivo denso en su gran mayoría. Ya hablaremos la clase que viene de las células con todo detalle. Producen ese colágeno también, y lo mantienen. Y aquí más no modelado, y acá más glándula mamaria y piel. Todos estos preparados son glándula mamaria y piel, y ahí está piel. Ahora vamos al conectivo denso modelado, o sea, el que está ordenado. Cuando veo tejido conectivo denso
y lo veo ordenado, ahí está ordenado. Ven que están todas las fibras en la misma dirección, ordenado. Viendo esa imagen de tejido conectivo denso modelado, solamente hay 4 órganos que pueden tener esto. Solamente 4. Por lo tanto, ya estoy habilitado a decirle al profesor, mire, esto puede ser tendón, ligamento, aponeurosis y córnea. Son los 4 órganos que tienen este tipo de tejido conectivo. Nada más. Viendo la imagen yo sé que es alguno de esos 4. Ahora, ¿cuál es de los 4? Ahí ya es un poco más difícil. Pero se resuelve con una noción muy básica de anatomía. Escuchen bien: ligamento, tendón, aponeurosis y córnea. ¿Cuál de estos 4 tiene tejido epitelial? Ligamento, tendón, aponeurosis y córnea. No saben cómo resolver la pregunta. ¿Cuál tiene tejido epitelial? Estoy preguntando cuál tiene contacto con el exterior de estos 4 órganos, porque el epitelio siempre está en contacto con el exterior o con una superficie libre. ¿Los tendones tienen algún contacto con el medio? No. ¿Los ligamentos? No. ¿Las aponeurosis? Tampoco. ¿La córnea? Sí. Es el único que tiene epitelio. Entonces, si yo veo tejido conectivo ordenado, como veo acá, modelado, y no veo ningún epitelio, no es córnea. No es córnea. Es alguno de los otros 3, ligamento, tendón o aponeurosis, y no lo van a poder distinguir con el microscopio. Pero ahí va otro conocimiento. Otro conocimiento. Esto puede ser ligamento, tendón o aponeurosis. ¿Cuál de los 3 es? El otro conocimiento, que muchas veces también le insisto a los alumnos, es que yo tengo que saber en mi casa quiénes viven. O sea, si yo le digo que en la cancha de Boca fue un familiar mío, estoy buscando a mi hermano, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. No estoy buscando a un barra brava de Boca, no vive conmigo en casa. ¿Qué significa con todo esto que ustedes no están entendiendo todavía? Es medio extraño. Significa que yo tengo que saber qué órganos hay en esta facultad para mirar con el microscopio. Es un detalle importante, porque en esta facultad no hacemos preparados histológicos de aponeurosis ni de ligamento. Hacemos solamente de tendón. Entonces me ponen esto, veo epitelio, es córnea, no veo epitelio, es tendón. Porque acá no hacemos preparados, y ustedes pueden ver en el práctico la lista de preparados histológicos, y pueden ver que está el de tendón, pero no hay de ligamento ni de aponeurosis. En las cajas de los preparados histológicos, en la contratapa, en muchas está la lista. Y si no, le piden a los profesores la lista de nuestros preparados histológicos. Porque me pasa muchas veces que le tomo un examen a un alumno, le pongo un preparado histológico y me hace un diagnóstico de un órgano que no existe en esta facultad. Con lo cual me está demostrando que no vino mucho a clase. ¿Comprenden? Un diagnóstico de algo que nosotros no hacemos. Pongo un preparado y me hace un diagnóstico de pineal. No hacemos preparado de pineal. No vino a clase, no sabía ese dato importante. O sea, tengo que hacer diagnóstico de las cosas que me pueden llegar a tomar, de los órganos que no van a ver nunca en su vida. No vamos a hacer diagnóstico. Esto entonces es tendón. ¿Cómo se llaman estas células? Fibrocitos. Pero en el tendón, al fibrocito del tendón le pusieron el nombre súper original de tendinocito. Tendinocitos, son los fibrocitos del tendón. A alguien se le ocurrió ponerle otro nombre. Ahí los ven con más detalle. Ahí también, ordenado, modelado. Todo esto son fibras colágenas.
Si quieren comer colágeno, coman un tendón. Pero es horrible. Lo pueden comer de otra manera, como bien saben nuestras madres o nuestras abuelas, que saben mucho de estas cuestiones de la medicina por tradición. Porque cuando se hierve el tendón, lo van a encontrar en los libros, cuando se hierve el tendón es colágeno 100%. El colágeno, cuando se hierve, se transforma en gelatina. La gelatina es colágeno hervido. Entonces nuestras madres o nuestras abuelas hacían gelatina, pero no compraban el sobrecito de gelatina Royal como ahora. Mi abuela hacía la gelatina. Agarraba una gallina, la ponía en una cacerola, la dejaba hervir, tiraba después la gallina, con lo cual hacía salpicón, y con el agua esa lo dejaba enfriar y comíamos gelatina. Una porquería, un asco, ¿no? Pero así se comía la gelatina. Después vino Royal y fabricó gelatina en sobrecito con gusto. Pero para que tenga un poco de gusto le ponían a la gelatina, mi abuela le ponía cosas a la gelatina para que tenga gusto algo. Pero la gelatina es eso. La gelatina es eso. Entonces por eso la gente, doctor, me gustaría comer colágeno. Hay unas pastillitas que venden por la tele, por la radio, anuncian una pastillita de colágeno. Comas un pedazo de pollo. ¿Quiere cartílago? Bueno, come un pedacito de pollo también. Bueno, entonces esto es... Ahora fíjense acá. Tendón. No veo epitelio ni arriba ni abajo. Llegamos a la conclusión, tejido conectivo denso modelado, sin epitelio en ningún lado, tendón. Muy bien. Dijimos que las células son fibrocitos. Los fibrocitos son unas células aplanadas, totalmente aplanadas, son como un huevo frito, aplanadas. Sin embargo acá el núcleo lo veo redondo. En una célula plana el núcleo debería verlo alargado, como un epitelio plano simple. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sin embargo los veo redondos. ¿Por qué? Porque está cortado el tendón transversalmente. Entonces agarré a todos los fibrocitos perpendiculares. Entonces les puedo decir no solamente que es tendón, sino además cómo está cortado esto. Lo cortaron transversalmente al tendón para hacer el preparado. No lo cortaron a lo largo. Nuestras preparadoras que están enfrente. Muy bien, esto ya lo vimos. Ahora bien, si nosotros vamos ahora a este otro, este es muy fácil. Este es el órgano más fácil, porque lo vamos a terminar ya de ver a fondo hoy. O la estructura más fácil. Esto es tejido conectivo denso modelado. Veo todas paralelas las fibras colágenas. No las estoy viendo paralelas en realidad, porque no estoy con mucho aumento y no alcanzo a ver cada fibra. Pero me doy cuenta que es modelado porque los núcleos de los fibrocitos son paralelos. Si no puedo ver bien las células, por lo menos estoy viendo los núcleos. Están todos apuntando en la misma dirección los fibrocitos. Entonces es tejido conectivo denso modelado. Tiene epitelio de un lado y del otro. Esto es córnea. Y este tejido conectivo denso modelado en la córnea se lo llama conectivo denso laminar. Laminar. ¿Qué epitelio es este? ¿Y qué epitelio es este? Acá se ven muy fácilmente, pero supongamos que se viera mal, como la mayoría de los preparados. Doctor, se ve bastante mal. Bueno, esa es la idea, esa es la realidad. Se ve mal. Por eso esto es deducción. Si esto es la córnea, no me hace falta ni mirar para decir qué epitelio tiene, porque yo lo sé de memoria. De un lado tiene epitelio plano estratificado sin queratina, del otro lado tiene epitelio cúbico simple. Epitelio anterior de la córnea que está en contacto con el medio ambiente, epitelio posterior de la córnea que está en contacto con el humor acuoso. Y esta es la córnea. No tiene queratina. Si tuviera queratina no veríamos nada. La córnea es transparente. Es una estructura muy simple, pero a su vez tiene una gran incógnita, un gran misterio. Tiene un gran misterio.
Ustedes están viendo acá, tejido conectivo denso modelado, miles y miles de millones de fibras colágenas, miles de fibrocitos, un epitelio plano estratificado, con sus núcleos o citoplasmas, un epitelio cúbico simple. La gran incógnita es cómo esto es transparente. La córnea es transparente. ¿Cómo hicieron para fabricar un tejido o un órgano con dos tejidos y es transparente? Es maravilloso. Nadie sabe. ¿Cómo se logra que sea transparente? Lo único transparente que hay es el vidrio. Por eso pusieron humor vítreo al ojo, porque es transparente. Pero esto es transparente. ¿Cómo está hecho para que sea transparente? Bueno, los ingenieros han aportado muchas ideas de cómo están entrelazadas las fibras colágenas, pero en realidad es un gran misterio. Es un tejido transparente, totalmente transparente, por eso vemos. Fíjense ustedes, acá hay un detalle también muy importante. Insisto que con cada fotografía se podría hablar un mes entero. Estoy haciéndola cortita porque recién estamos empezando. Pero acá hay un detalle muy importante. El tejido conectivo de la córnea no tiene vasos sanguíneos. El tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, pero el denso tiene pocos. El laxo tiene muchos, te dije al comienzo. Y específicamente el tejido conectivo denso modelado laminar de la córnea no tiene vasos sanguíneos. El epitelio no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo se nutre la córnea entonces? Se nutre por el oxígeno del ambiente. O sea, tenemos que tener el ojo abierto y bañado con lágrimas para que se nutra. Se nutre con el oxígeno ambiente. Por eso, si me pongo un lente de contacto mucho tiempo, más días de lo que está permitido, no le llega oxígeno a la córnea. Me pongo acá un lente de contacto y tapo y no dejo que el oxígeno pase. ¿Qué pasa si me dejo los lentes de contacto días y días y días olvidados? ¿Qué pasa? Tengo una úlcera de córnea. ¿Por qué? Porque este tejido epitelial se muere y se hace un agujero, úlcera en griego. Se me hace un agujero porque muere este pedazo, porque le estoy tapando el oxígeno. Por eso los lentes de contacto me los tengo que poner y sacar cuando dice las indicaciones. Y por eso se inventan nuevos lentes de contacto. Al principio los rígidos te los dejabas a la noche para dormir y a la mañana te levantabas con úlcera de córnea, porque no tiene otra fuente de oxígeno. Es el que viene de acá y el que viene de atrás, digamos la mitad, por el humor acuoso se nutre con un poquito de oxígeno y del medio ambiente otro poco de oxígeno. Por eso el problema de la úlcera de córnea con las lentes de contacto. Y por eso también es un órgano muy fácil de trasplantar. No tiene vasos sanguíneos. Lo corto y pongo otro. No tengo que suturar vasos sanguíneos, no tengo que esperar la irrigación. Corto, redondito, más o menos parejito, saco uno de un cadáver y lo pego y anda bien. Es el mejor trasplante. Se hacen millones de trasplantes de córnea. Anda bárbaro, no hay complicaciones, no se infecta. Difícil que se infecte la córnea porque no tiene vasos que lleguen, está bien tapada por dos tejidos epiteliales. Entonces, bueno, esa es una historia interesante, saber esta cuestión acerca de este tejido. No tiene vasos sanguíneos. Muy bien, ahí tenemos córnea. Y si estamos viendo córnea, el preparado histológico puede ser el de córnea, porque hacemos preparados de córnea, y también hacemos preparado de ojo entero. Así que uno tiene que seguir mirando y ver si terminó ahí es córnea, o sigue mirando y aparece la retina y ya es entonces preparado de ojo. Bueno, ese es entonces el tejido conectivo laxo y denso. Después tenemos el embrionario que ya mencioné antes, este que durante siglos y siglos, y desde que yo recuerde que empecé a dar clases de histología, lo mencionábamos. Sí, este es el mesénquima. Esto, el mesodermo se transforma en esto y después esto se transforma en tejido conectivo. ¿Cómo me doy cuenta que esto es mesénquima? Porque estoy viendo un preparado de embrión.
Si ven en un vidrio una personita entera cortada en una feta, no es un pigmeo, es un embrión. Por lo tanto, lo que tiene dentro es mesénquima. O sea, ahí no hay. Y esto que es gracioso también sirve para lo siguiente. Acuérdense, y esto a los profesores no les gusta que los diga, no les gusta porque muchos quieren guardarse todavía los secretos, ¿viste? Yo no me guardo ningún secreto. Hay que mirar el vidrio. Hay que mirar el vidrio. Si yo en el vidrio lo miro y veo una gota de sangre, ¿qué preparado será? Sangre. Hay que mirar el vidrio. Y si miro el vidrio y veo una cabeza cortada de perfil con la boca y la lengua sacada para afuera, es un embrión. Y si veo un huesito, es un hueso. O sea, hay que mirar el vidrio. Muchos profesores no quieren, ¿por qué? Porque se hace muy fácil. Y uno quiere mantener un poquito la expectativa, la incógnita, como para hacerlos pensar. Pero ustedes, como nos enseñaron a nosotros en la facultad, usted agarre el vidrio en el examen y lleve siempre un pañuelito, nos decía de Robertis. Y usted lo limpia el vidrio. Cuando lo limpia, lo mira. Y después lo pone en el microscopio. Si el profesor pregunta, no, lo estoy limpiando. Lo estoy mirando. Lo estoy mirando. Entonces, pañuelito de papel, limpian el vidrio, ahí lo miran bien. Ya saben, una gota de sangre es eso. Bueno, buenísimo, ya está. Muy bien. Entonces, este tejido, no les vamos a mostrar preparados de esto, de mesénquima, pero sí hay preparados de cordón umbilical. Hay preparados de cordón umbilical. Y acá también es muy sencillo el diagnóstico. Esto es la gelatina de Wharton del cordón umbilical. ¿Cómo sé? Porque esto es cordón umbilical. Si no, no podría saberlo. ¿Cómo sé que es cordón umbilical? Porque veo un órgano, tendría que verlo con menor aumento o verlo a ojo. Cordón umbilical, el diagnóstico se hace mirando el vidrio, porque se ve el cordón umbilical cortado transversalmente con sus 3 vasos sanguíneos. Tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena. Y eso es cordón umbilical. Se hace el diagnóstico mirando el vidrio o poniéndolo a menor aumento con objetivo panorámico. Veo 3 vasos sanguíneos en una estructura circular, redonda. Es cordón umbilical. Por lo tanto, me ponen el preparado, me marcan, ¿qué es esto? Gelatina de Wharton. Ni lo miro. ¿Esto qué es? Un vaso sanguíneo. ¿Y esto qué es? Acá termina el cordón umbilical. Acá ya viene el medio ambiente. Esto es un epitelio. ¿Qué epitelio recubre el cordón umbilical? El amnios. Esto es el amnios, que recubre el cordón umbilical. Entonces, esto ya les digo, es muy fácil el diagnóstico mirando el vidrio o mirando con objetivo panorámico, recorriendo. Si el profesor no me deja ver el vidrio, pongo siempre objetivo de menor aumento, recorro el preparado, veo que son 3 vasos sanguíneos en una estructura circular, cordón umbilical. Ya sé que son 2 arterias y una vena, que está recubierto por el amnios, un epitelio cúbico simple, y que adentro lo único que tiene es la gelatina de Wharton. Y ya está. Ahora que venga y me pregunte lo que quiera, porque yo ya tengo en la cabeza. Y mientras tanto, como esto fue muy fácil el diagnóstico, yo me tomo un ratito más. Ya llegará el momento que rindan exámenes y les voy a dar la técnica para rendir exámenes. Mientras voy mirando, en 30 segundos o en 15 segundos me di cuenta que era cordón umbilical. No apago el microscopio y digo, ya está, cordón umbilical. No, pará. Hago como que sigo mirando y mientras tanto ya preparo lo que voy a decir. Repaso mentalmente, cordón umbilical, gelatina de Wharton, clasificación del tejido conectivo, clasificación del tejido epitelial, qué es el amnios, diferencias entre arterias y venas, circulación fetal. Ya lo tengo todo en la cabeza. Sí, terminé. Cordón umbilical. ¿Qué me va a preguntar? Lo que me pregunte lo acabo ya de repasar mentalmente. ¿Se dan cuenta? No, a veces en un segundito, ya está, cordón umbilical, listo. Bueno, a ver, hábleme de la estructura del cordón umbilical. No me acuerdo, se me borró.
no me acuerdo. Le di la oportunidad de que lo piense mientras mira el preparado. Hay que aprovechar. Entonces uno queda como que se la sabe de memoria. Como ustedes ven, hay muchos secretos acá. Esa es la gelatina de Wharton. Y esta gelatina de Wharton es un tesoro que algún momento esto va a valer fortunas incalculables, porque con estas células mesenquimáticas se va a poder fabricar órganos compatibles 100% conmigo mismo, porque va a ser mi cordón umbilical que mi mamá lo guardó en ese momento para cuando yo me enferme. No, mi mamá no solamente lo tiró, sino que me alimentó con seso toda la infancia y me llenó de colesterol, ¿te das cuenta? Ya les voy a contar las cosas que hacía mi mamá a nivel médico. Me daba jugo de carne para que no tenga anemia. Como el jugo de carne es rojo, pensaba que con eso no iba a tener anemia. Se usaba eso, el jugo de carne. Claro. Y mucha yema de huevo, porque así uno se pone más gordito, más sano. Bueno, en fin. Entonces, este tejido, ustedes saben que ya se hace eso. Hay bancos de cordón umbilical. En la Argentina hay varios bancos. Cuando nace un bebé, uno puede guardar el cordón en un banco, porque como viene a la mano, esto es un tesoro, ya les digo, incalculable. Cada uno tiene su cordón. Es un repuesto para cualquier órgano que falle. Esto es mejor que congelarse como Walt Disney. Esto es tener tu cordón guardadito. Bueno, muy bien. Con esto ya estamos entonces con la clase de hoy. La semana que viene vamos a las células y fibras. Gracias. El tema de hoy, tejido conectivo, o también se lo llama tejido conjuntivo. El nombre se lo pusieron hace siglos, porque en ese momento se pensaba que para lo único que servía era para conectar los otros tejidos, por eso conectivo. O conjuntivo, conjunto, une los otros tejidos. Eso era lo que se pensaba. Con el tiempo fue cambiando la idea y resultó que es un tejido, a veces digo el más complejo, pero después me arrepiento porque en la siguiente clase viene otro que también es complejo. El único tejido que siempre se subestimó, que siempre se pensó que era el más fácil, era el epitelial, de revestimiento. Pasó a ser hoy en día también un tejido tremendamente complejo, porque en muchos órganos el tejido epitelial es el que cumple la función del órgano y todo lo demás está de relleno. Por ejemplo, en el intestino, el epitelio del intestino es el que absorbe los alimentos, es el que cumple la función del órgano, la función del intestino. Y absorbe y también descompone químicamente las moléculas, también produce hormonas el epitelio del tubo digestivo. O sea, todos los tejidos realmente son extremadamente complicados. A nivel microscópico, tal vez la ventaja del epitelial, que es el más fácil de reconocer. El tejido conectivo, entonces, una función general, podemos decir que es esa: unir los demás tejidos. Es un tejido que está en gran cantidad. Hay muchos kilos de tejido conectivo en el cuerpo, muchos kilos. La mayoría del cuerpo humano es tejido conectivo, en peso. ¿Por qué? Porque el hueso es tejido conectivo, el cartílago es tejido conectivo, la sangre es tejido conectivo. Entonces, la gran mayoría del cuerpo humano es tejido conectivo. Acá tenemos una clasificación que nos va a servir para empezar, donde vemos que hay tres tipos de tejido conectivo. Tejido conectivo propiamente dicho, lo tienen los genes. Ahí se junta la genética con esto también. Si nosotros pudiéramos conocer ese plan y saber qué tiene que hacer la célula minuto a minuto para formar un corazón, solucionado el tema de los órganos. Claro, tener ese plan a la naturaleza le llevó unos 3.000, 4.000 millones de años. No veo muy probable que el ser humano pueda tener ese plan. Sería jugar a ser dioses, ¿no? Puedo hacer lo que quiera,
con el ser humano y con cualquier animal y vegetal si tengo el plan. Tengo el plan para que una célula forme una persona. Detalladamente tengo el mismo plan que tiene el embrión. Bueno, soy Dios, me fabrico un bebé cuando yo quiero y me lo hago a mi gusto también, ¿no? No creo que tengamos ese plan, pero pasó algo inesperado con este tejido. Por eso les digo que es tan importante este tejido. Se transformó en la vedette hoy en día de los tejidos. Todo el mundo hablando de las células madre en todos los países. Estados Unidos, así como invirtió miles de millones de dólares para dominar la genética, y domina la genética, Estados Unidos quiere tener ese plan genético antes que los demás. Imagínate el país que tenga el plan completo para hacer lo que quiera con una célula. Bueno, son los dueños del mundo, ¿no? Bueno, Estados Unidos invirtió ahora también inmensas cantidades de dinero para tener el plan de las células madre. Pero parece que, yo creería que tardará, salvo que pase algo extraordinario, tardará cientos o tal vez miles de años. No se olviden que para pasar de la medicina mágica a la siguiente etapa se tardó 50.000 años, y para pasar de la medicina hipocrática a la medicina científica se tardó casi 2000 años, y la medicina científica la tenemos hace 100 años. O sea, por ahí pasan 2000, 3000, 50.000 años sin que la medicina cambie. Pero apareció un detalle que está revolucionando todo, que estas células, por algún motivo que nadie sabe todavía, cuando se las pone en un organismo que tiene un órgano dañado, ellas mismas desarrollan el plan para arreglar ese órgano, sin que nadie se los diga. No hay ni... En medicina usamos esas palabras comúnmente, propiamente dicho. Se usa eso en medicina cuando una palabra o un término se usa para muchas cosas, pero una sola es la real. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene fiebre propiamente dicha, o sea, tiene mucha fiebre, porque si tuviera menos de 37 es febrícula, no es fiebre. Entonces decimos propiamente dicho cuando queremos decir que eso realmente es lo más importante. El tejido conectivo, propiamente dicho, es lo que antes se conocía como tejido conectivo. Los demás eran otros tejidos hace unos años atrás. Ahora decimos que hay 4 tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Antes se decía que los tejidos eran muchos más. Estaba el tejido adiposo, tejido sanguíneo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y linfoide. Hoy todos estos se los agrupa dentro del tejido conectivo. Son tejidos conectivos, pero especializados. Por eso al que no es especializado, al que inicialmente se lo llamó tejido conectivo, se le dejó el nombre de propiamente dicho. Y también hay un tejido conectivo llamado embrionario. Obviamente es el que está en el embrión, que nunca le dimos ninguna importancia. Nunca le dimos importancia, siempre fue una palabrita para mencionar el tejido conectivo del embrión, que es el tejido antes de que se llame conectivo en el embrión, el mesodermo, antes de pasar a llamarse tejido conectivo, se llama mesénquima. Entonces siempre mencionábamos eso simplemente, es un nombre. El tejido, el mesodermo se transforma en mesénquima, el mesénquima se transforma en tejido conectivo. No le damos ninguna importancia y en los libros de histología todavía es un nombre nada más. Lo mismo que el tejido conectivo mucoso, que es el que forma lo que se llama la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Es el tejido conectivo del cordón umbilical. Nosotros la dominamos, quiere decir que podemos fabricar cualquier órgano diciéndole a las células madre que se transformen en células musculares cardíacas y formen un nuevo corazón, así como lo hacen en el embrión. En el embrión lo hacen. Están viendo ustedes embriología, en el embrión hacen eso.
a partir de las células madre, las células embrionarias, de la mórula, se forman todos los órganos. Entonces ahora están diciendo, ¿y si el embrión lo hace? Y el embrión lo hace a través de un plan que viene cumpliéndose desde hace millones de años, ¿no? Si hay un plan, ¿nosotros no podríamos dominar ese plan y decirle a la célula embrionaria que me haga un corazón para esta persona que lo necesita? Es más, podría a cada persona que nace guardar algunas de estas células para el día que se enferme y necesite un corazón o un cerebro o un riñón. Cada uno de nosotros podría tener guardadas un poquito de este tejido conectivo embrionario en un banco de tejidos, y dentro de 50, 60, 70 años tengo un infarto, que agarren esas células que están en el banco, que dice ahí Kremenchuk, para cuando sea viejito, me inyecten en el corazón una de esas células y le den el plan. Lo difícil es saber cómo le damos el plan. Le dé el plan a esa célula para que me hagan un pedazo de corazón nuevo. Lo mismo si tengo un infarto cerebral, o lo mismo si tengo una úlcera en la piel. Me pongo algunas células madre, les doy el plan para que se transformen en células de la piel y tengo piel nueva. Y lo mismo para cualquier órgano y para cualquier enfermedad. Tengo un cáncer de hígado y sáquenme medio hígado, o 3/4, o sáquenme un riñón. Me ponen algunas células madre, les dan el plan para transformarse en hígado y tengo un hígado nuevo cada vez que lo necesite. Eso es un cambio extraordinario. Pero claro, ese plan, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene los planos por los cuales las células del embrión saben qué tienen que hacer durante 9 meses para formar un bebé? ¿Quién tiene ese plan? Lo tiene el embrión. ¿Dónde lo tiene ese plan? Y eso también es todo lo que decíamos. Resulta ser que una de las posibilidades que encuentran los que estudian la historia de la medicina, la historia de los paradigmas de la ciencia, cómo van cambiando los paradigmas científicos, los que estudian cómo puede llegar a evolucionar la medicina en el futuro. Desde hace unas décadas que nos vienen diciendo que el próximo paso de la medicina, después de haber sido la medicina, como vimos en la primera clase, la medicina mágica, después la medicina humoral, que era la hipocrática, después la medicina científica, que es la actual, se decía y se dice que el próximo paso de la medicina sería la medicina genética, donde ahí se podrán curar todas las enfermedades genéticas cambiando los genes, y también se pueden arreglar la mayoría de las enfermedades crónicas haciendo modificaciones en los genes. Todos nos encaminamos por ese lado, hay un gran auge de la genética. Sin embargo, las cosas parece que están cambiando, y ahora los pronosticadores, digamos así, los que dicen para dónde puede ser que venga la gran revolución de la medicina, la próxima gran revolución, si es que viene, en nuestra generación, tal vez venga dentro de 1000 años, no lo sabremos, pero dicen que va a ser justamente por este tejido que nunca le dimos importancia, por el tejido conectivo embrionario. Acá está aparentemente la clave para el próximo cambio de paradigma de la medicina, y la medicina tal vez dé un vuelco enorme por este tejido tan insignificante. ¿Por qué? Porque las células de este tejido conectivo embrionario, ya sea mesenquimático o mucoso, que es lo mismo, solamente que este está en el embrión y este está en el cordón umbilical, las células que tiene son células madre, tienen capacidad de transformarse en cualquier otra célula. Y entonces lo que se está tratando ahora de dominar es a estas células madre, y si logramos dominar a las células madre, si la célula madre puede transformarse en cualquier otra célula, y si nos